Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí Hinojosa Martínez, desde Tijuana, México. Es un gusto para mí el poder estar aquí otra vez compartiendo esta hermosa palabra, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor. Seguimos, hermanos, con Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Estamos en la primera semana con un subtema, la salutación. El tema del día de hoy se titula Algunos recursos para el creyente. Y antes de iniciar, hermanos, me gustaría hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, mi Dios bendito, en este día, Padre, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, que siempre son inagotables para cada uno de tus hijos, que aún sin merecerlas, Padre bendito, tú nos las regalas. Mi Señor, en este día, Padre, yo te pido que tú bendigas, Padre, lo que se va a hablar aquí, que tú seas conmigo, Señor, que tu Santo Espíritu me acompañe, Padre bendito, para que todo lo que se vaya a hablar, Señor, sean palabras tuyas, Señor. Te pido, Padre, que tú en este día, Señor, hables, que tu palabra hable por medio de tu servidora, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis faltas. Señor, perdóname, Padre bendito. Yo sé que yo no tengo ningún mérito delante de ti, solamente son los méritos de tu Hijo Jesucristo. Pero te pido, Padre, que esta palabra que se va a dar, Señor, que seas tú guiando mis labios, Padre bendito, y que sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanas y mis hermanos que van a escuchar este hermoso mensaje. Gracias, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que toda tu palabra no llega vacía, Padre. Se pues en las mentes y en los corazones de cada uno de mis hermanos y aquellas personas que han de escuchar tu mensaje. Que sus vidas sean transformadas, que sus vidas, Padre, sean cambiadas y sean llenas de ti, de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios. Todo esto, Padre, yo lo pongo en las manos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues el tema de hoy, ¿verdad?, es algunos recursos para el creyente. Y tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 9, y dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien, mis amados hermanos, pues hoy veremos, ¿verdad?, 4 recursos, mis amados hermanos, que Pablo, ¿verdad?, pone aquí para estos creyentes en Corinto, en las iglesias de Corinto. Y vemos cómo el nombre de Jesucristo se menciona 10 veces en los primeros 10 versículos. Pablo quería que los creyentes de Corintios se centraran de manera inmediata en Jesucristo. Él lo sabía. La solución a los problemas de los corintios no yacía en su capacidad para analizar y razonar, tampoco en su imposición de reglas y reglamentos, sino en Jesucristo, ¿verdad? Vemos, mis amados hermanos, cómo aquí, ¿verdad?, los problemas de la iglesia, que eran como las divisiones internas, la arrogancia, la inmoralidad sexual, las malas enseñanzas, ¿verdad? Todo eso, el mal uso de los dones, ¿verdad?, provenían de un enfoque equivocado en la sabiduría humana, el estatus social y los líderes terrenales. Al redirigir su atención a la cruz y a la resurrección de Cristo, Pablo les enseñaba a reevaluar todo a la luz del Evangelio. Y es por eso, hermanos, que de inmediato Pablo analizó estos recursos, ¿verdad?, que el creyente recibe cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y por eso es que él menciona estos 4 recursos, ¿verdad? El primer recurso es la gracia de Dios. El segundo recurso, los dones del Espíritu y la gracia de Dios. El tercer recurso, el propio Jesucristo y su seguridad.
Y el cuarto recurso, el propio Dios y su llamado. Y vamos a ver cada recurso, ¿verdad?, que Pablo menciona aquí. Y el primer recurso del creyente es la gracia. Pero, ¿qué es la gracia, hermanos? ¿Qué significa la gracia? Dice aquí que la iglesia de Corintio, o los creyentes, conocían y habían experimentado la gracia de Dios. Sabían en qué consistía recibir el favor y las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa la gracia? La gracia es la bondad y amor que Dios da de manera gratuita a los que han actuado en su contra. Es el favor de Dios derramado sobre los hombres que no merecen su favor. Hombres, hermanos y hermanas, que son débiles, que son impíos, que son pecadores, ¿verdad? Dice que ninguna otra palabra expresa de ese modo la profundidad y riqueza del corazón y la mente de Dios. Esta, hermanos, es la diferencia, ¿verdad?, entre la gracia de Dios y la gracia de los hombres. Porque dice que aunque el hombre en ocasiones hace favores a los amigos o a sus conocidos, ¿verdad?, y por eso se dice que es misericordioso, Dios ha hecho algo insólito entre los hombres, ¿verdad? Nosotros como amigos, como compañeros, como hermanos en la fe, podemos hacer favores, hermanos, ¿verdad? Y ya por hacer favores, pues sí, somos misericordiosos, pero dice que Dios ha hecho algo insólito entre los hombres. Él ha dado a su propio Hijo para que muera por sus enemigos, ¿verdad? El Señor dio a su Hijo unigénito, hermanos. El Señor dio de gracia, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, hermanos, podamos alcanzar esa bondad y ese amor de parte de nuestro Dios. Y dice aquí que la gracia, mis amados hermanos, no se gana. La gracia es algo inmerecido por completo y de lo que no somos dignos. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A Dios le plació, mis amados hermanos, darnos esa inmerecida gracia a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Dice que aquí, ¿verdad?, esta gracia, hermanos, se la dio a hombres que no merecíamos ese favor, porque somos impíos, pecadores, ¿verdad? Somos débiles, pero a Dios le plació regalarnos esa gracia. Dice que la gracia de Dios es la dádiva gratuita de Dios. Dios extiende su gracia al hombre. Y dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo ve, hermanos. Pablo aquí ve que él vio todo esto, analizó la situación de la iglesia de los Corintios y dijo, voy a dar estos recursos, ¿verdad?, que el creyente recibe cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y vemos aquí esa problemática por la cual batallaba esta iglesia, ¿verdad?, las iglesias de Corinto, pero vemos que su problema no era tanto el que no aceptaban al Señor Jesús, hermanos. Ellos sabían, ¿verdad? Ellos sabían y reconocían lo que el Señor Jesús era. Dice también, hermanos, que la gracia de Dios es la única manera en la que el hombre puede ser salvo. No hay otra manera de que nosotros podamos ser salvos, solamente por la gracia de nuestro Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Esto dice 2 Corintios 8, 9. ¿Verdad? Solamente, hermanos, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, somos salvos, porque Él dio a su Hijo, hermanos. Él dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Gracia significa todos los favores y dádivas de Dios. Significa buenas y perfectas dádivas. Todo lo bueno y beneficioso que Él nos da y hace por nosotros, ya sea físico, material o espiritual. Y conocemos, hermanos, y reconocemos que nuestro Señor nos ayuda, que nuestro Señor nos favorece, ¿verdad?, en nuestra vida física, en nuestra vida material y más en lo espiritual.
Es lo que dice Santiago 1:17. Pero también, mis hermanos, esto es el primer recurso, pero el segundo recurso, mis amados hermanos, del creyente es el don del Espíritu y la gracia de Dios. La gracia de Dios enriqueció a los creyentes corintios en todas las cosas, experimentaron el favor de Dios en cada área de la vida y fueron en realidad bendecidos con todos los dones y bendiciones del Espíritu de Dios. ¿Qué bendición, hermanos? Ellos sabían, ellos experimentaron, hermanos, esas bendiciones de Dios. Ellos conocían lo que eran los dones espirituales. Ellos los practicaron, hermanos, lo experimentaron el cuidado de nuestro Señor en sus vidas, ¿verdad? Dice que las iglesias y sus creyentes estaban capacitados, hermanos, por la gracia de Dios para conocer y comprender la verdad de la palabra y para transmitirla, la verdad, a un mundo perdido y agonizante. El Espíritu de Dios había enriquecido la vida de cada uno de ellos, proporcionándoles todos los dones de la palabra espiritual y la ciencia espiritual. Fíjense, mis hermanos, no carecían, hermanos, de estos dones. Ellos lo tenían, ¿verdad? Y dice que por la gracia de Dios, ellos, los creyentes, estaban capacitados en la palabra y en la ciencia, ¿verdad? Ellos fueron particularmente bendecidos con estos dones y estos conocimientos. Los dones de la gracia de Dios confirmaron el testimonio de Cristo en el corazón de cada uno de los creyentes. Los creyentes tenían una confirmación perfecta de su salvación. Sabían sin duda alguna que eran salvos, ¿verdad? Los creyentes de Corintios habían aceptado el testimonio de Cristo, se habían salvado verdaderamente y su salvación fue confirmada por los dones y bendiciones de la gracia de Dios. Dios había derramado su gracia, hermanos, y su Espíritu sobre la iglesia de Corinto y sus creyentes. Los dones del Espíritu eran su confirmación, su fe en Cristo estaba confirmada por los dones de la gracia gloriosa y el Espíritu de Dios. No había dudas de su salvación. La presencia del Espíritu de Dios y la gracia de Dios daban un testimonio claro de que su salvación y experiencia con Cristo eran genuinos, ¿verdad? Pero entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasaba, hermanos? Ellos estaban equivocados, hermanos. Estaban equivocados en su sabiduría humana, ¿verdad? Ellos confundieron varias cosas, es por eso que Pablo analizó todo esto y es por eso que lleva estas recomendaciones, ¿verdad? A todos los creyentes de la iglesia de Corinto. Dice que los dones y la gracia de Dios proporcionaron una provisión plena para los creyentes de Corinto. No carecían de dones espirituales de ningún tipo. De hecho, cuando se hablaba de dones espirituales, se podía comparar con la más fuerte de las iglesias. Experimentaban no solo los dones personales como la fe, el conocimiento y las lenguas, sino los dones públicos como milagros, sanidades y profecía, y los poseían en abundancia. Mis amados hermanos, vemos cómo esta iglesia de Corinto, ¿verdad?, necesitaba ser redirigidos, ¿verdad? Necesitaban volver a encauzarse. Por eso es que Pablo, hermanos, cuando ve esta situación, ¿verdad?, en la que estaban estas iglesias, pues los quiere redirigir a todos los creyentes, ¿verdad?, con estos recursos que Pablo quiere volver a encaminar. Cuando los dones del Espíritu están activos entre pueblos, es algo muy natural que dentro del corazón de sus integrantes se despierta el regreso de Cristo y del cielo, porque constantemente están experimentando la presencia del Señor entre ellos y están recibiendo un anticipo del cielo. Mientras más activos estén los dones del Espíritu entre un pueblo, mayor será el anhelo del pueblo por el regreso del Señor. Mientras más un pueblo hable y converse acerca del Señor y se ministren unos a otros en el Señor, más anhelarán al Señor y estar con Él. A veces, hermanos, la arrogancia,
el ego, ¿verdad? Hace que todo lo que ellos sabían, hermanos, los dones que tenían, pues no fueran utilizados de la mejor manera, ¿verdad? Esta problemática, hermanos, que estos iglesias tenían, pues era eso, hermanos, porque estaban creando división entre ellos y no por falta de dones, ¿verdad? Ya vemos que sí los tenían, pero a veces, hermanos, como yo vuelvo a decir, ¿verdad? A veces nos ganan nuestro propio ego y no ver en que Jesucristo, hermanos, es nuestra base, ¿verdad? El Señor pide, hermanos, que seamos irreprensibles, ¿verdad? Que vivamos una vida conforme a Dios. Y vemos que la iglesia de Corintios tenía todo, mis amados hermanos, ¿verdad? Ellos tenían dones y no se los quitaba Dios, al contrario, ¿verdad? Es lo que Dios les dio. Es por eso que Pablo, hermanos, insisto con Pablo analizó esta situación y vio que ellos pues sí tenían esos dones, que tenían esa gracia, ¿verdad? Entre todos ellos, pero a veces, hermanos, esas discusiones entre quién es el más grande, quién es el más chico, la vida que llevamos, hermanos, opaca también nuestros dones, ¿verdad? Los apaga. Y vemos también, hermanos, el tercer recurso del creyente, que es la seguridad del Señor Jesucristo. La confirmación que le da al corazón del creyente. La palabra confirmar significa perseverar y establecer, hacer categórico, firme y seguro que Jesucristo persevera y asegurará al creyente para que no caiga, ¿verdad? Que los creyentes puedan ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible quiere decir irreprochable, inocente. Quiere decir que nadie podrá acusar al creyente cuando se paren frente a Cristo en el día del juicio. El día de nuestro Señor Jesucristo traerá como resultado el tribunal de Cristo, mis amados hermanos. Y solo los que son preservados por la sangre y el poder de Jesucristo serán considerados irreprensibles, ¿verdad? Hay que cuidar, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Hay que ser irreprensibles, ser apartados, ¿verdad? Poner a trabajar nuestros dones, pero bien enfocados, que nada nos distraiga, hermanos, del camino que estamos siguiendo, ¿verdad? Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Sin duda, mis amados hermanos, tenemos que guardar nuestra vida, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, y confirmamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, ¿verdad? Y que Él vino para darnos vida, ¿verdad? Nosotros deberíamos de estar allí, en esa cruz. Sin embargo, el grande amor de Dios, esa gracia que nos dio, nos salvó, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, y debemos de valorar todo eso. Dice que Él nos guardará en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar que a los que moran sobre la tierra vamos a ser sacudidos, mis amados hermanos, por este mundo que es un mundo atroz, ¿verdad? Con muchas cosas malas, cosas vanas, pero nosotros como hijos de Dios debemos salir avantes, amados hermanos, y llevar esa buena nueva a los demás, ¿verdad? El cuarto recurso del creyente es el propio Dios, su llamado glorioso. Dios ha llamado a los creyentes con un propósito específico. ¿Cuál es, mis amados hermanos? Estar en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El anhelo de Dios en nuestro corazón es que los hombres conozcan a su Hijo, emparentándose personalmente con Él por medio de la adopción, teniendo comunión con él día tras día, las 24 horas, hermanos. ¿Cómo podemos hacer para vencer esas tentaciones, para vencer lo que el mundo nos ofrece? Pues eso, mi hermano, tener esa comunión espiritual, ¿verdad? Dice aquí que Dios ha llamado a los creyentes con ese propósito de estar en comunión con su Hijo Jesucristo, hermanos. Recordemos que Él es nuestro abogado, recordemos que por medio de Él vamos a tener esa victoria, ¿verdad? Que ese es el anhelo, y nuestro Dios
tiene ese anhelo, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa comunión con Él, pero que no sea temporal, que no sea sola por momentos, sino que sea día tras día, las 24 horas, hermanos. Dios no quiere que tengamos comunión con su Hijo solo cuando nos acordemos, solo cuando tengamos necesidad. Cuando Dios nos llama a comunión con su Hijo, Él se refiere a comunión eterna. Él nos está adoptando, amados hermanos. No olvidemos eso, como hijos, de modo que Jesucristo recibirá nuestra comunión como hermanos. Recordemos que por la gracia de nuestro Señor, nosotros somos llamados hijos. Nunca lo olvidemos, mis amados hermanos. Dice Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Recordemos que Él ya nos salvó, Él nos sacó de esa esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Qué hermoso, hermanos, qué maravilloso, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, hermanos, que somos hijos, hermanos, somos adoptados, ¿verdad? Por la gracia infinita de nuestro Señor, por ese regalo que Él nos dio, ¿verdad? Somos hijos de Él, somos coherederos con Cristo. He aquí, dice nuestro Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mis amados hermanos, recordemos que el Señor nos llama, ¿verdad? Dios confirmará la fe de un creyente verdadero. Él afirmará la decisión por Cristo de una persona con el Espíritu Santo. Dios derramará su Espíritu y su gracia sobre una persona que confíe verdaderamente en Jesús, el Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, al igual que las iglesias de Corintios, también pasamos por diferentes problemas, ¿verdad? Por diferentes necesidades, por divisiones, por muchas cosas. Pero Dios, aún así Dios nos capacita para conocer y comprender la verdad de su palabra, verdad de la palabra de Dios, y así poderla transmitir a un mundo perdido y agonizante. Mi deseo es, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor sea verdad en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que Él actúe en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.